Trigonometría. Ahora vienen los zombies en vez de los vampiros. Es otra cosa de esa que cuando la pronuncia da muchísimo miedo, los alumnos se descomponen y luego, yo qué sé, no sé si es una estupidez, pero tampoco es para tanto, de verdad. Bueno, ¿qué es la trigonometría? Pues las ramas de las matemáticas que estudian las relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo. Hasta ahora cuando teníamos un triángulo usábamos el teorema de Pitágoras o el teorema de Tales, pero en ningún momento hemos hablado de los ángulos que hay dentro del triángulo. Pero esto es lo que se usa en realidad, los ángulos y no los lados. ¿Por qué? Dime tú en un triángulo cómo leche en la vida real vas a medir la hipotenusa que está por ahí por el aire o el cateto opuesto, la altura, que es lo que normalmente uno quiere saber, ¿vale? Entonces la trigonometría se usa muchísimo en la vida real. Pues vamos a empezar definiendo lo que se llaman razones trigonométricas. Hay 3 principales y 3 secundarias. Lo primero que he hecho es dibujar un triángulo, que ¿por qué lo dibujo antes? Porque he necesitado 10 minutos para montar lo que hay ahí en la pantalla. Así que si lo tocas en directo ya se me ha acabado el vídeo. Bueno, he dibujado un triángulo rectángulo. Voy a considerar el ángulo de aquí abajo, que le he llamado alfa. El de arriba de momento no lo voy a usar para nada. Esa es la letra griega alfa, como las variantes del coronavirus, el equivalente a la A nuestra. Y a los lados les he llamado ABC. Te recuerdo que el lado más largo que está enfrente del ángulo recto se llama hipotenusa y los otros dos lados se llaman catetos. Y ahora además les voy a poner cateto contiguo. Contiguo significa al lado, porque está al lado del ángulo alfa. Y al otro le vamos a poner, no sé yo, he dicho le voy a poner yo no voy a hacer nada, cateto opuesto, porque está enfrente del ángulo alfa. Así que el que está pegado al ángulo alfa se llama cateto contiguo y el que está enfrente se llama cateto opuesto. Pues vamos a definir las razones trigonométricas que, como te he dicho, son relaciones entre los ángulos y los lados del triángulo. La primera de ellas se llama coseno de alfa, y es la razón, la división del cateto contiguo y la hipotenusa. Si divido el cateto contiguo a un ángulo por la hipotenusa, entre la hipotenusa, lo que me sale se llama coseno. Y con las letras que he puesto en mi dibujo, el cateto contiguo es A y la hipotenusa es C. Así que en este dibujo de aquí, en este triángulo de aquí, el coseno es A partido por C. No te aprendas las fórmulas con letras porque luego llega el examen, te cambiamos las letras de sitio o de nombre y ya no sabes hacerlo. Siguiente razón trigonométrica, el seno de alfa. Pues se define el seno de alfa como la razón, la división entre ahora el cateto opuesto y abajo sigue siendo la hipotenusa. Si divido el cateto opuesto entre la hipotenusa, lo que me sale se llama seno de alfa. Y en mi dibujo, con las letras que tengo, el cateto opuesto le he llamado B y la hipotenusa es C. Así que en este triángulo de aquí, para calcular el seno de alfa, tengo que dividir lo que mida el lado B entre lo que mida la hipotenusa. Y por último definimos la tangente de alfa como la razón entre el cateto opuesto partido por el cateto contiguo. Con las letras que tengo en mi dibujo, pues esto se traduce en el cateto opuesto es B partido por el cateto contiguo que es A. ¿Vale? Coseno, seno y tangente. ¿Qué pasa si divido el seno de alfa entre el coseno de alfa con las letras que tengo en mi dibujo? Pues arriba me queda seno de alfa, B partido por C, lo voy a poner así de lado, y abajo me queda coseno de alfa, A partido por C. ¿Vale? Las dos C que están en los denominadores se van. Chun chun. Eso no era chun chun. A ver si consigo yo... Te va a trancar las tonterías más grandes del mundo. Ay, Eva, cuando te pones tonta no hay quien te ve. Y me queda B partido por A. Que si te fijas, B partido por A es la tangente. Así que si divido el seno de alfa entre el coseno de alfa, también me sale la tangente de alfa.
hay dos formas de calcularla. Una es usando los lados del triángulo directamente y otra es dividiendo el seno entre el coseno. ¿Cuál es mejor? Bueno, a veces no tienes el triángulo ni tienes los lados, solo te dan el seno o el coseno, así que por narices tienes que usar esta fórmula de aquí y a veces pues puedes elegir entre las dos. Y ahí, me ha quedado más bien tirando a feo, pero bueno, voy a echarlo para allá. Va a ser que no tiene ganas de echarse para allá. Ahora la arreglo. Vale, mejor así. Y por último, se definen otras tres razones trigonométricas que se llaman razones trigonométricas inversas, que son la secante, la cosecante y la cotangente. Son muy fáciles de calcular una vez que tienen las tres anteriores y si ves que la notación es distinta a la que te han dado a ti en clase es que te acostumbras al bilingüe y a veces no coincide la forma de llamar las cosas. Pues a ver, la primera de ellas. La secante es la inversa del coseno, así que es 1 partido por el coseno de alfa. La secante es 1 partido por el coseno, así que cuando tengas el coseno divides 1 entre lo que te ha dado y eso se llama secante. Siguiente, la cosecante, que no tengo ni idea cómo se escribe en español, para te voy a mentir, pues la inversa del seno, 1 partido por el seno de alfa. Yo la regla que tengo un poco para acordarme, aunque esta altura ya me la he aprendido, es la secante va con el coseno y la cosecante va con el seno, un poco al contrario de lo que pensaría uno. Y por último, la cotangente es la inversa de la tangente, así que 1 partido por la tangente de alfa. Y otra cosa que debes tener en cuenta, que es muy importante, que al calcular el coseno o el seno de un ángulo estamos dividiendo un cateto entre la hipotenusa. La hipotenusa siempre es el lado mayor que el triángulo. Los catetos son más pequeños en longitud que la hipotenusa. Así que el coseno y el seno de un ángulo siempre son menores e iguales o iguales que 1. Si calculas un seno o un coseno y te da más de 1, has metido la pata hasta el fondo, no sigas, ¿vale? Repasa los cálculos, llámame si soy yo, pero no se te vaya a poner coseno de alfa 1,87, ¿vale? Sí pueden ser negativos, hoy no, ¿vale? Pero siempre van a estar entre menos 1 y 1, así que hoy vamos a dejarlo aunque son los dos menores o iguales que 1. La tangente no, la tangente puede valer cualquier cosa, cualquier número real. Vamos con un ejemplo. Calcula las 6 razones trigonométricas del ángulo alfa en ese triángulo que hay. Pues aplicamos la fórmula. El coseno de alfa es el cateto contiguo 12 partido por la hipotenusa, que es 15. Pues si divides 12 entre 15 te da 0,8. El seno, pues el cateto opuesto 9 partido por la hipotenusa, que es 15. Y esto debe dar 0,6, pero yo voy a coger la calculadora para que te mentir. 0,6. La tangente, pues divido el cateto opuesto, que es 9, entre el cateto contiguo, que es 12. Y si divido 9 entre 12, me da 0,75. Que debe salir exactamente lo mismo que si divido el seno entre el coseno. Vamos a comprobar. Seno de alfa partido por coseno de alfa. Como tengo los dos calculados, pues 0,6 partido por 0,8, que como no doy 0,75, me voy a criar malvas. Pues sí, da 0,75. ¿Vale? Estas serían las 3 razones trigonométricas primarias o fundamentales y ahora vamos a calcular las inversas. Cierro esto. Ahí las tiene, que se me ha vuelto a descuadrar. Qué desastre de persona, por favor. Y por último, las inversas, la secante, hemos dicho que era 1 partido por el coseno, que es 0,8.
Pues si divido 1 entre 0,8 me da 1,25. Estas sí pueden valer cualquier cosa. La cosecante pues es 1 partido por el seno. El seno era 0,6, pues si divido 1 entre 0,6, 1,67 se aproxima a las centésimas. Y por último, la cotangente es 1 partido por la tangente, creo recordar que era 0,75, pues si divido 1 entre 0,75 me da 1,33, una vez más aproximando a la centésima. Así que ahí tiene las 6 razones trigonométricas y además la tangente calculada de 2 formas distintas. Menos mal que daba lo mismo. Esto es todo por hoy.